El papá decía que tenía años pidiendo en materia familiar la custodia, que porque la mamá no estaba en aptitudes, ¿no? Entonces también está esa vertiente familiar. El típico caso, ¿no? De el niño a tapar el pozo, ¿no? Le fallamos a Vicentito, le fallamos a este bebé, le fallamos como institución, le fallamos como ciudadanía, le fallamos como juzgadores, le fallamos como investigadores y le fallamos como padres, ¿no? Se da los juzgamientos, se dan las críticas, se dan los análisis, se dan cualquier tipo de opinión que van generando precisamente este bagaje de opiniones y que te van generando cierta enemistad, vamos a decirlo, cierto coraje hacia esta mujer, ¿no? Las redes sociales están empujando hacia considerar a la señora como una persona que dolosa e intencionalmente a su bebé. Eso estamos diciendo. La defensa, Aaron, ¿qué está tratando de hacer? Que es muy válido. Tratar de demostrar una situación, estrés, violencia familiar, psicoemocional, igual hasta física en contra de la mamá, y que por eso descuidar a ella. Pero también vivimos en una sociedad de mucho estrés y... No, pero perdóname, no hay forma que se te olvide eso. No, bueno, me parece que estás prejuzgando porque, digo, no es tampoco andar justificando o algo, pero, mira, no sabemos qué es lo que trae en su cabeza. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Con el tema de hoy a tratar es el tema muy lamentable, la madre que olvidó a su bebé en su vehículo allá en Mexicali y que se encuentra presa por una serie ahí de contradicciones en sus declaraciones, en fin, vamos a estar analizando esto con los abogados, bueno, el abogado penalista Rodrigo Salas y también de lo familiar, y el magistrado federal en retiro, alias el ministro, Martín Torres. Bueno, es que siempre le digo ministro, pues sí, no, pero pues es que tiene nivel de ministro, sí, ¿no? Claro. Tiene nivel de ministro. Buena, ahorita no. Bueno, podrías estar ahí, pues. Bueno, pues ya viste que salió que van a cambiar la judicial ya para el 2028, hoy prácticamente ya estaba casi anunciándolo oficialmente, es cuestión de... Y va a ser la última, sí, es que a lo mejor y luego también ya desisten. Van a cumplir con todo el contexto de la segunda quizás mitad, con esa, y a lo mejor después de ahí la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede agarrar y le presentar. A lo mejor sí reformarlo otra vez de que haya algún... Es que es insostenible, no se puede, no, o sea, es carísimo, cada vez va a ir menos gente a votar. El detalle que más se ha visto de la ciudadanía e incluso los propios abogados, pues es la impartición de justicia de la falta de carrera judicial. Más que nada, creo yo que esa parte es fundamental. No es lo mismo, incluso yo que competí, acuérdate, hace un año para ello, si bien es cierto, nos dedicamos a esto, trabajamos en el día a día, la carrera judicial de quienes imparten justicia creo que es una parte toral y fundamental para ello, y a lo mejor retoman para después de la elección otra vez contemplarlo como un requisito, Aaron. Seguro, hubieras dicho lo mismo si hubieras ganado en la... Fíjate, no, claro que sí lo hubiera hecho, ¿por qué? Porque si bien es cierto, tengo carrera judicial, pero sí tengo la dedicación o el tiempo o las credenciales que dicen para estar en ejercer en cualquiera de los cargos que, en este caso, como juez penal, ¿no? Todos los días estamos en audiencias trabajando, argumentando y estudiando y preparándonos. Entonces, si bien es cierto, no he estado en el Poder Judicial, no menos es cierto que todo lo que se deriva de ello, estamos al día pues con preparación. Pero sí lo sostendría, y es más, ahora que también estando acá, Aaron, sí vemos que se requiere precisamente, pues a lo mejor esa parte de currículum para tener más certeza. No digo que no estén dando el ancho, que haga falta, es el sentir de la ciudadanía. Es una clara señal de que las cosas no salieron bien en el 2025, ¿no? Mucho lo dijimos, no nada más los abogados, sino otros analistas, esto no está bien y sigue sin estar bien, pero como tú haces ese pronóstico, probablemente en años venideros van a decir, oye, la elección judicial ya, vamos a establecer mejores controles, etcétera, vamos a llegar al punto donde la elección va a ser casi indirecta, pero a la vez directa en el sentido de que hay solo dos
Es decir, los mejores que hay en el estado de Sonora son estos dos y elíjanme entre estos dos, ¿no? Vamos a llegar a cierto punto así, pero para mí es un reconocimiento de que se hicieron las cosas mal, como se han estado haciendo últimamente. Incluso, ayer veíamos, bueno, el fin de semana veíamos que las pruebas van y se integran solitas, ¿no? A Estados Unidos. Las pruebas que piden se van y se entregan directamente y solitas a Estados Unidos. Pues son cuestiones que suenan a crítica, pero realmente son sustantivas en la vida política del país. Esto es la reforma judicial y lo que está pasando actualmente en la geopolítica nacional e internacional son cosas que impactan y evidentemente están impactando en la inflación, en el precio del dólar, en las inversiones, en todo, Aaron. Y son cuestiones. No sube. 17.50 ahorita lo vi, estaba en 17.20. Bueno, pues ¿sí? Es que es bueno, pero no. Pero eso impacta en ha habido el petróleo, otros, eso impacta en otras variables, que no pero van a venir a invertir, que no van a realizar mayores inversiones en México porque no le tienen confianza a un poder judicial que está que es electo. Bueno, ¿no viste las noticias? Creo que fue en Aguascalientes, salió como algo viral, el último carro que se ensambló a raíz de todo lo que ha pasado, se cierra la planta. Creo que fue la Mercedes. En Aguascalientes. En Aguascalientes. Hay un video donde está saliendo el último carro y como si fuera... Creo que así lo vi, perdón por el primero, como si fuera pelea de gallos. ¿Pero por qué se va? Pues por la cuestión de los aranceles y todo lo que pasó con esto, como dice aquí Fernando, la geopolítica, donde se está cumpliendo pues un éxodo de decir, ¿sabes qué? Vámonos a Estados Unidos porque ahí quería el presidente establecer. Pero se está llevando a cabo hasta cierto punto pues ciertas estrategias que se han estado llevando a cabo en ese sentido, no nomás como dato adicional a lo que dice Fernando. Sí, o sea, digo, bueno, eso los aranceles es una andanada, ¿no? También. No le van a echar la culpa a la reforma judicial. No, pero que hiciste es que te está teniendo efecto, pues, ahorita que decía que a las pruebas pues están entregando solas con todo lo que está pasando, tomando más el tema de geopolítica en ese contexto nada más, ¿no? Bueno, el tema, el tema, claro, luego nos dicen que nos las pasamos muy bien con el preámbulos, ¿no? ¿Cómo nos dijeron el otro día? Pues está bien. Pues malo que nos dijeran qué mal se la pasa, qué hueva, se ven aburridos. Estamos al día y pues estamos en la premisa y todo. Se vale. Pero al que no le gusta es aquel, siempre los mocha, los preámbulos y que hablaron no sé qué tanto de fútbol. Pero si es de fútbol lo deja. Es materia futuro, cuando programa. Hoy hablamos del fútbol y fíjate, pasó su equipo, los Pumas. A Martín no, porque no le gusta el fútbol. Pero bueno, a ti que usted fue americano, lo estábamos viendo rápamente, ya anunció después de 4 años la NFL otra vez a México. Correcto. Y juega tu equipo, ¿no? Sí, claro. Oye, les quitamos a Jonathan Allen. Bueno, pues ¿no? Sí, también. Y podemos hablar de cómo las peleas del fin de semana, Ronda Rousey también, en 17 segundos sometió a Gina Carano. Te vi en una foto con ella en Facebook. Sí, pues es que estuve en la esquina. ¿Cuántos años tiene ya peleando? Ella 39 años de edad y tiene peleando... Y sigue siendo 20 años. Pues ahorita demostró en Gina Carano en 17 segundos ABC. Entra, hace el clinch, derriba, monta, le estiran el brazo y somete. Lo que viene haciendo durante años. Y pues bueno, nomás por preámbulo, ¿no? Que también podemos hablar, pero no es jurídico eso. Bueno, a ver, pues le metieron una llave jurídica a la madre, ¿no? Ya hace ya algunas semanas del ¿cómo se llama? Vicentito, el bebé que lamentablemente falleció asfixiado por el calor dentro del vehículo de su madre. Y bueno, el contexto yo creo que muchos lo saben, pues no llega la madre de una fiesta con el bebé, se baja a su casa. Era la noche todavía, se baja y en las primeras declaraciones ella dice que prendió el boiler, algo así para meter a bañar, incluso al bebé, pero que se mete ella a bañar, se le olvida y se queda dormida y se le quedó ahí. Pero después las pruebas salen de que estuvo como hasta las 5:30 de la mañana. Sí, tomando usando las redes. Y estando en las redes, es correcto. En redes sociales. Y entonces ahí es cuando empieza a indagar. Sí, la fiscalía y la autoridad, que es la que trae el caso. En las investigaciones y habían encontrado además unas botellas de vino abiertas. Sí, entonces todo, pues la acusación de la fiscalía es que se bajó todo y siguió
ingiriendo bebidas alcohólicas hasta por lo menos 5:30 de la mañana, que es su último registro, ¿no?, en redes sociales. Bueno, a la madre le ingresan es una prisión preventiva justificada, ¿no? Totalmente. A ver, Rodrigo, venga. Pues mira, ¿Por qué la meten a la cárcel? Pues aquí hay que ver primeramente ¿Cuáles son los la cargos? conducta, ¿no? Que está muy dividida en redes sociales por la perspectiva de género, que al final estaremos hablando que ya están proponiendo la ley Vicente o Vicentito al niño, que la perspectiva de género no esté por encima sobre la perspectiva de la niñez, de los derechos de las niñas y adolescentes. El interés supremo, ¿cómo sí, es? el superior. El superior del Eso niño. fuéramos como una conclusión al final. ¿Pero por qué lo digo? Porque primeramente se le vincula a proceso por el delito de homicidio entre calificado con dolo eventual, el cual es el más fuerte y hasta 50 años de prisión. Eso derivado de lo que, y es muy importante decirle aquí a la ciudadanía, no es lo mismo lo que leemos nosotros en las redes sociales, que están muy pendientes y sacan este tipo de detalles, a nosotros como abogados, pues objetivamente analizar una defensa o sostener una teoría del caso por parte de la fiscalía, ¿no? Pero eso se vincula. Entonces, en la audiencia inicial, los abogados defensores de Roxana N., y aclaramos aquí también la ciudadanía porque en todas las publicaciones usan la letra N, pues precisamente por la presunción de inocencia. Ya es, nomás ponen el nombre, se entiende qué es, pero sí tienen de alguna manera algún tipo de responsabilidad y andar poniendo el nombre completo, y se lo digo a los ciudadanos para cuando también etiqueten y compartan publicaciones, pues lo pongan tal cual, porque la ignorancia pues no nos exime de una responsabilidad. Entonces, la defensa da un caso, un giro muy inesperado. Perdón que te interrumpa aquí. Puedes caer ahí en una falta grave cuando no, por ejemplo, está el caso del doctor los sueros contaminados. Pues no hay una sentencia todavía. Pero ya su nombre se maneja, su nombre completo. Cuando ya es conocido así públicamente y ya se ha manejado el nombre así, y si tú o sea, te podría caerte alguna responsabilidad cuando ya está muy expuesto el nombre. Sí y no, Aarón. Si tú eres periodista, yo soy abogado, y una persona va a referir el asunto, hablando del tema penal, de todo lo que está, tiene que respetar la presunción aunque de ya inocencia. No, pues es que tú no puedes poner el nombre completo desde periodista de perspectiva. Y sin embargo lo hacen. ¿No? Sí, que los medios. Pero créeme que sí puede haber alguna. No es lo mismo que yo le digo el doctor de los sueros, ¿no? Pero es un hecho notorio, pues. Sí, exacto, es un hecho notorio, pero, salvo mi perspectiva, ahorita tú también puedes opinar en eso, Fernando. Una persona podrá decir, pues esta persona que es doctor, si no relaciona el caso como nota informativa. ¿A dónde voy con eso? Porque ahorita incluso, hablando del niño, no podemos utilizar, se debe con los protocolos de Beijing, tiene que utilizarse sus iniciales, por el respeto a los derechos, y en este caso, ahorita que dices del doctor, incluso a Roxana N., ¿sí? Es la presunción de inocencia. Si tú vas a hablar, yo voy a hablar, y hablamos del contexto informativo, legal, vamos a decir, como en este programa, dar información de lo que está ocurriendo. A mi juicio, no podemos dar los nombres completos, aunque sea un hecho notorio, porque hay que respetar con conocimiento y causa la presunción de inocencia. Pero una persona que no sepa y quiere ponerle en Facebook, ¿sabes qué? Pues mira, el doctor fulano de tal, o Roxana fulanita de tal, la mamá del niño que cometió esto. Pues si lo estás dando a manera de publicación sin entrar a fondo, a lo mejor ahí no tuviera a lo mejor una responsabilidad porque lo está haciendo como, perdón por decirlo así, pues como mitote, el copy-paste. Pero los que sí quieran entablar una conversación y donde existe, porque tú lo sabes como periodista, el derecho de réplica, todavía ahí está saliendo, por ejemplo, en las noticias, el señor Insunza, que si lo detuvieron y está pidiendo audiencia, que porque se está filtrando y que él sigue en Sinaloa. Entonces, toda la información que se maneje desde una perspectiva donde tú quieras defender tu presunción de inocencia, por lo menos los abogados defensores tienen la obligación de hacer defender este derecho de su representado, al igual que la víctima. Por eso también se pone el niño de iniciales e incluso el papá, Juan Carlos N., para cuidar toda esta identidad.
Sí, es una vertiente del principio de presunción de inocencia, regla de trato extraprocesal, se desarrolla dentro de la jurisprudencia de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que pretende cuidarse aquí, Aaron? En este caso, en la cuestión del señor de los sueros, se trata de una persona ampliamente conocida en nuestra comunidad, entonces es como una cuestión notoriamente conocida en nuestra sociedad, que esta persona tiene un determinado nombre, incluso cuáles son los rasgos físicos que tiene esta persona. Incluso cuando se ofrece recompensa, están los rasgos físicos, la fotografía de la persona. Lo que se trata de cuidar o proteger con esta regla de trato extraprocesal de que no se diga el nombre, la fotografía, es que no pase lo que pasó en el caso de la francesa, que cuando están saliendo ahí, que están detenidos, etcétera, etcétera, una persona que supuestamente fue secuestrada identifica a la francesa por la voz o identifica a alguien más por la imagen y dice, esa persona me secuestró, pero resulta que en la imagen ya se está prejuzgando en la propia narrativa que esas personas están cometiendo el delito de secuestro, entonces eso puede afectar la prueba en el propio proceso, entonces hay que cuidar esas cuestiones para que la administración de justicia sea lo más apegada a la realidad y a la verdad. Entonces el hecho de que tú identifiques a una persona en televisión o en base a una fotografía donde te están diciendo que esa persona cometió el delito de secuestro, pues puede estar influenciada esa persona en el conocimiento reconocimiento de la fotografía o la imagen o la voz que se está presentando. Entonces, por eso es importante que tengamos cuidado con esto para no afectar el proceso, y lo que se puede hacer es, por ejemplo, el señor de los suelos puede exigir a través de una medida cautelar o una medida de protección o a través del propio juicio de amparo solicitar que los medios de comunicación dejen de decir su nombre, dejen de visualizar su imagen como una cuestión que afecta la presunción de inocencia en la versión de trato extraprocesal, ¿no? Sí, porque veo que todo el mundo, o sea, están ya con todo el nombre, incluso la imagen sin una cinta, ya está así como si fuera cosa juzgada, ¿no? Pero sí se puede dar eso como alguna vulneración de derecho, ¿no? Volviendo al tema de lo que pasó con la señora Roxana, la defensa, Aaron, ha querido reclasificar el delito a un culposo, el cual ese sí puedes lograr hasta un acuerdo, no digo que sea el caso, pero una suspensión, o puede llegar a una sentencia mucho más benévola por reclasificarlo. Y están diciendo datos que precisamente nomás en las redes es lo que yo obviamente he visto, pero de que el señor Juan Carlos, creo, tiene 2 carpetas por violencia familiar en contra de Roxana. Y la defensa... el exmarido. Sí, y lo están queriendo utilizar como la defensa como una afectación de que quieran. Yo voy a usar las palabras precisamente en las redes ahorita, salvo que me pregunten mi opinión, pero qué es lo que se maneja para que la gente pueda tener el contexto, y no son las palabras de lo que uno piensa. Están queriendo manejar para disminuir o reclasificar esa conducta de dolo eventual a culpabilidad, que porque estaba en extremo estrés, en extrema violencia psicoemocional derivado de estas 2 carpetas, y que pues obviamente el descuido, yo no quiero poner ninguna palabra, pero prefiero ponerla más tranquila, el descuido que se cometió con el niño de dejarlo en el vehículo por todo esto, es la teoría del caso de la defensa, y eso es lo que ha partido las redes sociales de cómo es posible, hasta dónde, y aquí pues nosotros podemos salir también a colación, los abogados son capaces de crear una defensa, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia, Martín, si ahí a la... Puede ser hasta una tercera parte si es culpa consciente. Por ejemplo, homicidio doloso eventual, si así la juzgan, ¿cuánto alcanzaría más o menos? Hay 50 años manejando. Si es calificado, 50 años. Y culposo unos... ¿qué? La tercera parte de 8 años, por ejemplo, que aquí en el estado de Sonora. 8 años estaría. Incluso hasta reducida la tercera parte. Sería, insisto, muy centrado del castigo, el castigo. Es que siempre lo vemos. Incluso 8 años me parece. Ya que más daño va a tener la madre haber perdido a su hijo. Está bien, tiene que tener un castigo si es que se le encuentra culpable por no sé, los cargos que se le imputen ahí, por
por seguir ingiriendo bebida alcohol o lo que sea, por irresponsable, pues lo que tú quieras, Negligente. pero negligente. Pero sí, de veras, o sea, esa es una solución Ese es el criterio que se ha tenido en la mayoría, 50 si no es que en el años, 100%, a excepción de este caso, de los asuntos que son así. Esta calamidad que ocurre, de verdad, destruye familias, destruye personas, Digo, destruye… a menos que se demostrara la intención. la intención, sí, porque también por ahí se mencionaba que ella, Sí, no se bueno, el levantó ese padre día. dijo que lo amenazaba con que le Causaría Hay haría daño, mensajes de causaría que daño, quien ¿no? va a pagar. Pero va a bueno, ser eso tu no, hijo. no Bueno, tendrían pero que demostrarlo, son datos ¿no? de prueba, exactamente, Aaron. Pero son datos de prueba que la Fiscalía ha estado mostrando de conversaciones entre ellos. Y ahorita fuera de programa estaba hablando con Fernando la importancia de que los datos de prueba de un mensaje WhatsApp o un audio, pues la cadena de custodia y sean veraces hablando ya en juicio. Ahorita es un dato de prueba que el juez determinó precisamente por dolo eventual o y la dejaron en prisión, obviamente de prisión preventiva justificada en lo que siga avanzando la investigación, porque si hay pruebas contundentes de no nomás no negligencia, porque aquí qué delitos están, no nomás el abandono, el descuido. Entonces las denuncias que también el papá decía que tenía años pidiendo en materia familiar, la custodia, que porque la mamá no estaba en aptitudes, ¿no? Entonces también está esa vertiente familiar, que si bien es cierto, estamos en la cuestión penal, hay también esa información de por qué un juez familiar no le otorgó al papá, si el papá tenía tratando de evidenciar en el juzgado familiar este tipo de actitudes o comportamientos de la señora Roxana, ¿no? Pero ahí pudiéramos entrar, Fernando, no sé cómo un juez familiar opera desde la perspectiva pues, del derecho familiar, que no es la conducta, sino proteger al niño en un entorno familiar hasta en tanto no se demuestre. A diferencia de que acá están castigando la conducta de la mamá contra lo que cometió en contra de su hijo. Sí, el típico caso, ¿no? De el niño a tapar el pozo, ¿no? Sí. Le fallamos a Vicentito, le fallamos a este bebé, le fallamos como institución, le fallamos como ciudadanía, le fallamos como juzgadores, le fallamos como investigadores y le fallamos como padres, ¿no? En las redes sociales, como bien tú lo acabas de advertir, Aaron, se da los juzgamientos, se dan las críticas, se dan los análisis, se dan cualquier tipo de opinión que van generando precisamente este bagaje de opiniones y que te van generando cierta enemistad, vamos a decirlo, cierto coraje hacia esta mujer, ¿no? que abandonó a su bebé. Evidentemente que es una conducta totalmente reprochable, pero ahorita, como bien lo identificabas, Aarón, vamos a meter a la cárcel a la mamá por 8 años, por 3 años o 50 años, cuando normalmente la totalidad de estos casos lo que sucede es que fallece el bebé y lo único que quieres es tratar de reparar al papá o a la mamá que fue culpable de la comisión de ese hecho, simplemente sobreseer la causa. ¿Por qué? Porque no le puedes ocasionar un mayor daño que lo que ya sucedió, ¿no? Ahora, pero dicen, oye, pero la mamá le mandaba mensajes al papá amenazándolo con causarle daño al bebé, ¿no? Entonces dice uno, oye, pues puedo yo sospechar con base en estos mensajes que en tu cabeza, en tu psique, en tu puedes estar iniciando con esos mensajes la criminalidad de una cadena de sucesos, de hechos que puede constituir un delito, como es primero pensar en hacerte daño a ti mediante el daño al bebé, ¿no? Y como dice aquí Rodrigo, lo principal va a ser conseguir los datos de prueba, las pruebas que en su momento puedan desahogarse para efectos de acreditar si la persona sabía que podía el bebé y aún así aceptó ese resultado, o que sabía que podía acontecer el hecho, es decir, la calamidad o el infortunio, pero esperaba que no sucediera y que sucedió a consecuencia de una circunstancia que es totalmente ajena a cualquier tipo de intención.
Y ahorita, desgraciadamente, Aaron, ahorita no lo podemos ver de una manera pura, de una manera totalmente ajena, independiente, imparcial, porque las redes sociales han influido mucho en lo que ha estado sucediendo, y tanto el juez como la gente del Ministerio Público como los funcionarios se ven presionados. Y te aseguro que evidentemente el auto de vinculación a proceso iba a salir en contra de ella por un dolo eventual. No había forma que pudiéramos coincidir en que se le iba a declarar un homicidio culposo. Es decir, lo voy a llamar así, el delito en su mínima intensidad. ¿Por qué? Porque las redes sociales están empujando hacia considerar a la señora Roxana N., mamá del bebé, como una persona que dolosa e intencionalmente mató a su bebé. Eso estamos diciendo. Vamos a considerar que Roxana, es lo mismo, para efectos penales, para efectos de la punibilidad, que agarró al bebé y ella con sus manos lo mató. En el caso fue un abandono en un vehículo, negligentemente lo olvidó o no lo olvidó. Sabía que el bebé estaba ahí, sabía las consecuencias. Parece ser, con los datos de prueba que está exhibiendo la Fiscalía, es que no le importó, sí lo sabía y no le importó, lo cual ciertamente pudiese encuadrar en un dolo eventual. Pero tendríamos que ver muy internamente si realmente esos mensajes que le envió a su esposo, a su ex esposo, realmente tenía una intención de materializarse, ¿no? Eso es muy común en los delitos de homicidio entre familias, o delitos de homicidio entre fraudeadores, o que, oye, te voy a matar si no me pagas, te voy a matar si no me pagas. Una amenaza, ¿no? Exactamente, va la amenaza de muerte y posteriormente aparece muerta la persona, y pues el primer indicio que se tiene es la amenaza, ¿no? Totalmente. Entonces, aquí evidentemente es una prueba fuerte, pero yo no descartaría, de verdad no descartaría, que fuera homicidio culposo. Homicidio culposo en el sentido de que es muy pronto para analizar la psique de la persona, todavía para tener una conclusión en cuanto a Y de ello, todas maneras ¿no? son, dices, alrededor de 8 años, ¿no? Pero sería una tercera parte, estaríamos hablando de mucho menos La cantidad. defensa. Incluso si fuera culposo, yo creo que la Fiscalía estaría obligada a decir, ¿sabes qué? Me desisto de la acción penal porque fue culposo, es decir, no fue intencional. No, pero no creo que quede ahí. Yo creo que, mira, no tengo intención de la defensa, sanción. digo, la Fiscalía, con todo lo que pasa, independientemente que también ahorita está siendo perjudicado el papá porque ya está detenido, que ahorita hablamos de eso, por violencia familiar, por sus 2 carpetas. Tú hablas de negligencia, a lo mejor un posible 8 años, Fernando, aquí producción lo podrá corroborar. Hubo un caso en Estados Unidos donde una mamá dejó a su hija y se fue de vacaciones por 10 días, la dejó 5 meses y en él falleció. Y el juez fue brutal la condena que le dieron. ¿Cuántos años tenía? Por eso está la nota, a lo mejor se puede buscar. No, el niño tenía meses también. Murió o sea, de era- inanición. Sí, no, pero la dejó con intención de irse y estaba con redes sociales publicando. Aquí tú no puedes, creo yo, siendo fiscalía, desistir, cambiar, aceptar una culpabilidad, negligencia del dolo eventual cuando traes a un hijo, y ahí está el otro delito, el abandono de persona, el hit and run, cuando sabes que hiciste algo, desde el momento que la mamá trae a su hijo en el carro y se hubiera ido a festejar, a hacer, manejar, tomar y traer a tu bebé, o sea, ¿dónde está el cuidado de los padres de lo que significa traer a tus hijos? ¿Sí? Imagínate una ronda escolar, sabes que se usa mucho a las escuelas, o sea, ¿a quién le vas a confiar a tu hijo? Con 4 o 5 niños, la ronda, a la escuela a las 7 de la mañana, y que una mamá o un papá, pues enojado, entonces se descuide y se pase un qué sé yo. Entonces, no puedes decir tú que hay un descuido o una negligencia cuando realmente estando bien, sabes cuáles son tus obligaciones. Entonces, la defensa, Aaron, ¿qué está tratando de hacer? Que es muy válido, tratar de demostrar una situación, estrés, violencia familiar, psicoemocional, igual hasta física en contra de la mamá, y que por eso descuidó a la niña, pero no hay un nexo causal entre mis cuidados de cuidar a mi hijo y, como bien lo dijo Fernando,
las supuestas amenazas de que tu hijo va a pagar cualquier cosa, y luego también están diciendo que ella carecía de pensión alimenticia, que carecía de cuestiones económicas, pero cuando sus redes sociales tiene una camioneta, si no de lujo, casi semi de lujo, presume restaurantes, presume viaje, entonces no cuadra hasta cierto punto lo que proyectas, lo que debió haber sido tu responsabilidad, para que ahora quieras tú tratar de justificar que fue por culpa del papá o un tipo de violencia, o pues es válido como defensa, pues minimizar y cambiar y reclasificar para una pena menor. Pero creo yo que la Fiscalía, Fernando, va a ir con todo, me refiero a no dar pie a que se reclasifique o que se tenga en su momento una culpabilidad, sino un dolo eventual. Sí, definitivamente hasta sentencia se lo van a llevar con el dolo eventual, ¿no? Y esto, lo de la defensa, está de risa, ¿no? O sea, porque hay violencia familiar y por eso abandona al bebé, va a morir ese argumento defensivo, ¿no? Sí. Aquí lo trascendente es el sentido común que tiene la sociedad, como bien lo identificaste, Aaron, en el sentido de que, oye, ¿realmente será doloso? ¿Habrá intención? O si será culpa, ¿no? Entonces, tú lo identificas muy bien, porque evidentemente no necesitas ser especialista en el caso para efecto de determinar que el quick en este asunto es determinar si la mujer realmente tenía la intención de que el bebé se muriera, o que sabía que se iba a morir, no le importó. Entonces, en eso radica en imponer una pena estratosférica o imponer incluso una pena muy mínima, o incluso no imponer pena, ¿no? Así es. Y luego se menciona mucho, ¿no? La presión social que hay y que muchas veces los jueces pues se van por ahí. Entonces digo, híjole, incluso las fiscalías y todo, ¿no? Empiezan para dar resultados a la sociedad. No, pues bueno, entonces hagan ya un pinche jurado, entonces también, pues, ¿no? Que represente a la ciudadanía. Si así van a hacer las resoluciones, al clamor de lo social. Que levanten encuestas por redes sociales. Pues sí. ¿Qué tenemos? O que vuelvan ya hubo de un tiempo, ¿no? Aquí en México hace muchísimos años. Incluso está un caso muy famoso, ¿no? Aquel que la mujer mató pues a su marido, creo que porque la maltrataba o algo así, y creo que la dejaron libre porque por la sociedad. Creo que fue el último juicio ese no, estamos hablando de los 40, 30, cosas así. Con los maestros. Rodolfo aquí lo ha expuesto varias veces ese caso. Sí, está en un libro. Sí, está en un libro. Y fue el último caso que hubo un jurado pues de la ciudadanía, ¿no? Que decidió. Entonces, sí, claro. Bueno, es que sí, pues me parece, porque somos muy tendientes luego a juzgar, ¿no? A señalar y querer el castigo señalar, y la verdad es que muchas veces ni siquiera nos... Bueno, por eso te iba a recordar ahorita en el caso que también comentamos aquí, cómo se le dio trámite, se puso la denuncia a fiscalía, el del video del neurodivergente. Ya ves que sí. Tipo burla, que duró una semana y media, sí, pues, poniendo todo eso, y querían estar. Pedían cárcel, es más, le pusieron alguna denuncia, digo, fue una pero broma muy es estúpida y muy, o sea, lo que quieras con el influencer y todo eso, pero ya también, hombre, o sea, meterlo... Llegar a lo penal. Sí, pero lo que yo quise minimizar el valor. Pero yo, ¿por qué lo pone? Porque hasta dónde llegamos con este caso también, pues de ahorita la gente tiene que tener paciencia. Ya no digo pues solamente creer en nuestro sistema penal acusatorio, pero que sí en redes sociales, que esto comentaron, no podemos cada situación que ocurra de estos acontecimientos obviamente reprochables y todo lo que tú quieras que nos afecta como sociedad, en las redes sociales ser juez y verdugo y ya criminalizarlos sin conocer pues los procesos. Y con este programa y la mesa de abogados que bien tienen, pues la intención de la ciudadanía es que con paciencia pueda entender, porque para bien o para mal, pues es el sistema, y nosotros como abogados, siendo asesores o siendo defensores, venimos y exponemos sin estar en la causa, ¿no? Pero ya tuvimos aquí, la vez pasada que estuve con Montes de Oca, cómo él ya sí está de asesor en uno de los asuntos de las víctimas, y cómo también ya se limita, cómo también ya no puede platicar tanto a cuando estás en un mundo, en los micrófonos, hablando de una manera libre, pero hay que hacerlo con cuidado. Entonces, nomás por abundar a tu comentario, creo yo que sí debemos de
no criminalizar, tampoco victimizar o sentenciar nosotros en redes sociales o sin ser abogados, incluso que no llevamos el caso de una manera mediática. Así es. Híjole, el avión, hubo un caso, un caso aquí en Hermosillo que me lo recordaba acá Martín cuando le proponía el tema para el día de hoy, precisamente alguien del Poder Judicial, ¿no? Que se bajó una notaría y llevaba, creo que recogió su hijo. Era un abogado, en el foro se conoce mucho, pero también en el Poder Judicial un compañero, también le sucedió ese infortunio, ¿no? Sí, que se va a una notaría, ¿no? No, el caso del Poder Judicial fue en otro estado de un compañero que lo cambiaron para acá, pero bueno, ha sucedido pasó lo eso, mismo, que vas pues, por el niño a la guardería, se te olvida, lo pones atrás por la sillita que te es de seguridad, claro, y se te olvida, vas pensando, también vivimos ¿no? En una sociedad que de mucho estrés y... No, pero perdóname, no hay forma que se te olvide eso. No, bueno, me parece que estás prejuzgando porque, digo, no es tampoco andar justificando o algo, pero, mira, no sabemos qué es lo que la gente, qué es lo que trae en su cabeza. Y, a ver, este abogado se baja una notaría, era abogado, ¿sí? Sí, era abogado. ¿No? Se baja una notaría y no sé cuánto tiempo estuvo, se le olvidó, pues Sí, se le olvidó. sí. Ahora, pues es que, o sea, nosotros ¿por qué vamos a decir, oye, eres un, no sé, no claro, sabemos qué por lo que está pasando? Definitivamente ha pasado, si está pasando sucede, por un cuadro depresivo, por ejemplo. Claro, si ahí hay una razón, o un cuadro de estrés, de fuerte, o sea, no, yo creo que, obviamente. Bueno, pero por pues ejemplo, no eso es lo que estaba alegando el ni papá, decir, por ejemplo, Aaron, en el juzgado familiar, que la mamá no tenía, por estar en ese cuadro, aptitudes para tener la guardia y custodia. Y ahí está una consecuencia de que el juzgado familiar pues no atendió oportunamente o pues ya sabemos que estamos saturadísimos en materia familiar, pero hay datos de prueba que exhibió la Fiscalía donde al juez familiar le expusieron ese cuadro de estar en estrés o lo que quiera. Una cosa es la materia penal, pero el juez familiar es el que define o el que resuelve de una guardia y custodia provisional y en su momento en definitiva. Y entonces un juez no puede pasar por alto una denuncia de falta de que yo lo llamo en materia familiares, falta de habilidades de crianza. Y la falta de habilidades de crianza pueden ser desde una edad temprana, desde un posparto, por ejemplo, que una mamá cuando abandona a los niños o incluso los suelta o les quiso hacer algo por esa cuestión de posparto, todo eso son excluyentes de responsabilidad o minimizan, pero no justifican el hecho, Aaron, a que digas tú, es que se me olvidó. Claro que la tragedia está... no estoy hablando de manera jurídica, no sé cómo... Pues sí, claro, todo el mundo se nos olvida comer, tomar medicamentos hasta que no nos dice, tengo que ir al baño, totalmente de acuerdo contigo ahí. Sí, aquí el tema es evidentemente que incluso hay un trasfondo aquí que involucra una situación que está sucediendo mucho en el país porque las redes sociales precisamente dan para eso, en donde realmente en muchas ocasiones quien realmente cuida mejor al bebé no es la madre, pues. Entonces, yo creo que muchos de nosotros hemos sabido que suceden estas cuestiones y tendríamos que incluso analizar esa circunstancia, pero volviendo al tema de esta persona, de la mujer que dejó al interior del vehículo a su bebé y que literalmente el bebé fue quemado en el vehículo, es una cuestión que tiene que atenderse precisamente a la dogmática, porque las reglas están precisamente en el propio Código Penal, en este caso del estado de Baja California, donde se tiene que ponderar si realmente, evidentemente la responsabilidad ahí es de la madre, pero estamos en el punto donde la responsabilidad, el elemento que vamos a analizar, si es la intencionalidad o si realmente ocurrió una negligencia, pues es decir, lo hice pero sin intención, ¿no? Ahora bien,
Evidentemente, cuando la madre se baja del vehículo, sabía que el bebé estaba en el interior. Todas las horas que pasó la madre en el interior del domicilio, sabía que el bebé estaba en el interior. Ahora, eso Sabía o... sabía que el bebé estaba en el interior. Ella No hay no- forma que tu cabeza piense que el bebé no está en el interior. Lo que sí puede suceder es que se te olvide que estaba en el interior del vehículo. Se bajó, X, a lo mejor estaba dormido el bebé, dijo, lo voy a dejar ahí un ratito para que no se despierte, lo que sea, ¿no? Aquí el detalle, Aarón, es que no lo podríamos analizar tan a la ligera esta conducta porque necesariamente habrá de imponer un punto de referencia en cuanto al criterio que vaya a tomarse en estos casos, ¿no? Ahorita estamos tanto en redes sociales como en opiniones golpeando a la mamá, golpeando a la mamá, golpeando a la mamá por negligente, por irresponsable, por dañar a un angelito, por es totalmente reprochable y tu sentimiento interno te genera precisamente esa parcialidad, digo yo, exactamente la palabra correcta, ese sesgo en cuanto a decidir que evidentemente lo hizo con intención, dices, pero realmente yo creo, yo vaticino que en el juicio realmente va a estar muy discutido, incluso cuesta arriba sostener, para mí, a mi criterio, hasta este momento, con lo que se ha desahogado, una intencionalidad incluso eventual en la conducta de esta mujer. Te explico con un ejemplo el dolo eventual. Una persona entra a un banco con la intención de robar, porta un arma de fuego, dice que va a robar el banco, le dispara al guardia de seguridad, lo mata, hiere a otras personas, roba el banco y sale del banco, roba un vehículo y sale huyendo del vehículo a toda velocidad. Y en esa huida dice, pues si se me atraviesa alguien me lo voy a llevar y lo voy a lesionar o lo voy a matar, no me importa. Los delitos de homicidio, de robo, de lesiones, incluso el de daños, fueron dolosamente porque quería hacerlo el ladrón. Es decir, portaba el arma de fuego, le disparó al guardia con la intención de neutralizarlo, le robó el banco, robó el dinero porque era su intención robarlo, eso se llama dolo directo. Pero cuando cuando se roba el vehículo y sale huyendo a toda velocidad y que su mente le dice, oye, probablemente suceda esta situación, que se te atraviese un niño, se te atraviese una mujer o algo, y en su cabeza dice, si se me atraviesa, me lo voy a llevar. Entonces, eso es, si llega a suceder, eventualmente si llega a suceder, no me importa. Eso se llama dolo eventual. ¿Cómo se lo podrían demostrar que él lo pensó así? Circunstancialmente, porque cuando sales a alta velocidad, lo normal y lo común es que pienses es que las altas velocidades, al traer un mecanismo de tanto peso, evidentemente que puede ocurrir o acontecer esto. Hay altas probabilidades de que ocurra y aún así no te importa, ¿no? No te importa que ocurra porque aceptas su resultado. Lo vas a aceptar porque prefieres huir, ¿no? Eso es, dicen, lo que está sucediendo en lo dogmático con el caso de la muchacha. Dicen que pensó la muchacha, la mamá, que su hijo podía morir y que podía morir al interior del vehículo por asfixia y quemado, es decir, que podía morir porque el bebé estaba amarrado y sabía la mamá que el bebé no se iba a poder desamarrar y la mamá sabía que iba a morir incluso quemado. Eso es lo que estamos diciendo como Estado mexicano en contra de la mamá. Tú sabías que iba a morir quemado, tú sabías que iba a morir. Entonces, eventualmente, si pasaba esa muerte, te importaba absolutamente nada y aceptabas ese resultado. Culpa consciente es, Aarón, que dices, ojalá, puede pasar esto, pero ojalá que no suceda. Voy a hacer lo posible para que no suceda, ¿no? Y en este caso, Aarón, estamos considerando que la mujer, esta Roxana, pensó que el bebé podía morir y que aún así aceptó que el bebé muriera, pero que eventualmente si llegara a pasar esa muerte por dejarlo adentro, por quemado, etcétera, etcétera, no le importó, dijo, me vale, yo quiero que se muera. Si llega a suceder esto, que el bebé no lo saco antes y hay posibilidad de que no me importa, eventualmente lo voy a aceptar. Para que ello suceda, me parece, yo sé que me van a criticar por este criterio, muy cuesta arriba.
muy cuesta arriba ya en sentencia. Demostrar el dolo eventual, en este caso me parece muy cuesta arriba, a menos que acredites que la persona incluso está psicótica o loca, o que anteriormente ya dañó a su bebé con intención, ¿no? Me parece que sí, para efectos de la sentencia va a estar muy cuesta arriba. Yo creo, la verdad creo que más bien se trata de un sentimiento nacional, de un fenómeno social de que estamos reflejando nuestra impotencia en contra de Roxana y sanciones lo más que se pueda, pero no tanto porque consideramos que quería la muerte de la bebé, sino por esa negligencia tan absurda, esa negligencia tan grande que hizo, que merece todo el castigo de la ley, decimos. Entonces, sí lo hizo con intención, no, a lo mejor no, pero sí entendemos que debe ser castigada y fuertemente, pero eso nos lleva a pensar en una intencionalidad. Realmente yo ahí considero que yo me fuera más despacio en esa. ¿Cómo juzgarías? ¿Así? No, pues así, yo qué te digo, así yo lo- ya lo veo como defensor, yo me veo como fiscal, No, porque adelante. está muy bien. Rodrigo sí le iba a querer echar todo el... No, lo que pasa es que tomar mi postura, mira, creo que la fundamentación y argumentación de Fernando es correcta como defensa, de hecho es lo que está tratando de hacer la defensa, y por eso también la gente en los medios, vamos a decir que está con ese sesgo y hartada, porque de los argumentos de la defensa están manejando la perspectiva de género. Y aquí no, yo como, pues a lo mejor ahorita como asesor, no debe de aplicar porque es que debe estar más por encima el interés superior del niño, porque cómo te voy a dar menos sentencia o menos daño o te voy a convalidar algún tipo de culpa con tu perspectiva de género si como mujer fallaste como mamá. Entonces, ¿dónde está una perspectiva también de madre de infancia y no nomás por ser mujer, por un lado? Luego, ¿dónde estaría ese dolo eventual? No conocemos los datos de la carpeta, pero por refutar un poquito los argumentos de Fernando, si tú quieres decir dolo eventual, desde el momento en que tú sabes que tienes un hijo, pues yo creo que la rutina de una mamá es llegar y acostar a su hijo. Y ellas dicen que llegó, se bañó, se puso en redes sociales hasta las 5 de la mañana a tomar vino. En ese contexto, ahí puede haber, como ya sé que está, me voy a fingir que no pase nada, pero para obtener el resultado, para permitir que se dé el resultado eventual, que sea hasta el día de mañana, yo voy a alegar que me quedé dormida, podré alegar la culpabilidad, podré alegar mi negligencia, pero bueno, ¿en qué momento Fiscalía tiene los datos, por lo menos para dolo? Pues todas las publicaciones de estar chateando, de estar publicando, dicen que se encontró, no me consta nada, es lo que he visto, pero con eso es con lo que en teoría la Fiscalía está trabajando en Mexicali, sus copas de vino. Entonces en ese momento, es que yo creí que mi hijo estaba dormido. Bueno, pero tú mismo lo pusiste, Fernando, el dolo eventual. Es que entonces tengo que tener la intención o el resultado. Bueno, desde el momento en que llevaba a su hijo y están los mensajes amenazantes de que lo que le pase a tu hijo va a ser culpa del papá, subconscientemente, pienso yo que la señora ya en algún momento puede haber traído subconscientemente, pero ella mismo provocársele el querer hacerle daño a su hijo de una u otra manera, no vamos a decir esta, porque tu hijo va a pagar las consecuencias. Pues tú y yo sabemos como vos que es qué tipo de violencia psicoemocional o una amenaza, de qué tantas formas se puede dar. Creo yo que desde el momento en que puso a su hijo, si existe este dato de prueba de que tu hijo va a pagar las consecuencias, pues ¿por qué no decir esta era la consecuencia? Entonces, por lo menos como dato de prueba o la presunta probabilidad de que el delito se cometió con dolo, creo que está más que, no digo probado, más que sustentado. Y tú hablas muy bien de juicio. Bueno, ahí sí, pues estos datos se van a tener que corroborar, pero creo que si hace muy bien la Fiscalía, pudiera seguir sosteniendo con periciales y todo lo que tú quieras, que sabemos, esa eventualidad. ¿Por qué? Porque yo creo que el que fue culpa o una negligencia, cuando se baja y todo lo que dicen que pasó,
pues lo hiciste consciente, no lo hiciste sabiendo que tu hijo estaba en tu cama, ¿no? Sí, Pienso yo. de hecho está la figura de la culpa consciente. Consciente también, sí, es Sí. correcto. Ahora, bueno, ya que entramos en especulaciones de cómo resolverías, ¿no? Yo, en este caso, yo resolvería, para dictar el auto de vinculación al proceso, obviamente que lo dictaría por infanticidio o homicidio, como esté legislado allá en Baja California. Pero por culpa consciente, no lo encuadraría directamente en el dolo eventual. ¿Por qué? Porque el dolo eventual tiene que tener precisamente el elemento muy importante, ¿no? La intencionalidad eventual que puede existir en la conducta que se le está reprochando. Es decir, en esa forma subjetiva que tiene la persona de querer el resultado y que utiliza los medios necesarios para ello. Tomando en consideración precisamente que se trata de un infante, de un bebé en el interior de un vehículo y dadas las circunstancias en que aconteció el hecho, es decir, que la persona venía conduciendo el vehículo, dejó al bebé en el interior del vehículo, se introdujo, empezó a beber, reaccionó en redes sociales hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la mañana y fue hasta la 1 de la tarde que despertó, que fue a ver al bebé. Considero que esas circunstancias en sí mismas, incluso con los elementos relativos a que mediante mensajes le decía al papá que le iba a hacer daño a él a través del menor, haciéndole daño al menor, en mi consideración, para efecto de que pueda integrarse el dolo eventual en esta conducta, es necesario que se acredite por lo menos un indicio de que esta circunstancia fue planeada, ¿no? Que la mujer iba a llevar a cabo el homicidio del menor disfrazando de un accidente esta circunstancia, ¿no? Y en sí mismo, el hecho de que envíe mensajes al esposo diciéndole que le va a hacer daño al bebé para que le causen daño a sí mismo, no lo consideraría suficiente para acreditar esa circunstancia. ¿A qué circunstancia me estoy refiriendo? A esa planeación para matar al bebé. Realmente estaríamos hablando incluso con esa planeación de un dolo directo, más no un dolo eventual. Considero que en este caso, insisto, va a ser muy cuesta arriba acreditar el dolo eventual en juicio. Yo entiendo que en el auto de vinculación a proceso, Sí, eso no hay duda. derivado precisamente por presiones, se haya dictado con dolo eventual, pero 100% de los casos que ha sucedido en México respecto de bebés que quedan en el interior del vehículo, no es conducta dolosa. Aquí lo diferente es la conducta de la mamá en el sentido de estos mensajes hacia el papá, y que todos la vimos en el juzgado, totalmente absorta de la situación, ¿no? Dice, pidiendo pinta uñas, pidiendo que se la dejen vestirse bien para acudir a audiencia, pero yo no soy perito para determinar si esa conducta de esta persona realmente refleja una intencionalidad de querer matar a su bebé, o una intencionalidad de quererlo matar a través de disfrazar un accidente en el interior del vehículo. Realmente me parece que eso es materia de fondo. Lo que más me cuadra hasta este momento, por decirlo así, es que fue un accidente, una negligencia muy, muy reprochable, pero para mí fue una negligencia, no una cuestión intencional. Y esa circunstancia, evidentemente, yo creo, vamos a tenerla que ver en juicio, pero hasta lo pronto yo resolvería de esa forma homicidio culposo hasta este momento. Ni modo fiscal, señor. No, fiscal espérame, Salas. ya me viene. No, yo soy la defensa, ¿no? No, ahora te va. No, tú resolverías ya. no, y el pero te voy a fiscal decir- aquí, Salas. No, mira qué te voy a decir. No, En tiene redes recursos. sociales. Quedaría Ya, buenísimo. porque sé que el tiempo, mira, más, en redes sociales están comparando la defensa de Roxana con la perspectiva de género. Bueno, compararon, y no digo compararlo, pero creo que es buena la analogía. En el caso de Fofo Márquez, que también los abogados hablamos de lesiones graves, pero nunca de intento de femicidio, tentativa. Por lo mismo que estás diciendo, Fernando. ¿Dónde está el dolo? ¿Dónde estaba? No estuvo la intención, pero se aplicó una perspectiva. Entonces, si tú aplicas... ¿Dónde estuvo el dolo del Fofo? Pues Sí, si le pero- pegó una maliza no, pero a la con que- pobre no, pero nunca se señora. prueba que la Sí, quiso ¿sabes cuál matar. es el caso? Sí. Pero nunca se ha Pero ahí- demostrado un dolo de ¿cuál? que la quiso matar. El femicidio es la intención de matar. Entonces, aquí, si quieres decir que Roxana no quiso hacerle daño a su hijo, Por la proporcionalidad de... No, No, pero, no,
Porque, no, te pregunto, Sí. porque era una señora, no sé, mayor, ya de No, bueno, pero 60 y al fin y tantos al cabo años, lo juzgaron. y Todos la los, golpea, sí, la sí, viste mayoría de los manera, ¿no? De abogados. cómo la agarra como boxeador y todavía la patea abajo, ¿no? Bueno, pero bueno, pues aquí estás hablando también de la conducta y cómo el niño se quedó solo más de 24 horas, etcétera. Que digo, es fuerte hablar del caso para cuidar siempre, obviamente, los fondos y las formas. A lo que voy es que entonces, y tú acabas de decir ahorita, infantil, dijo, o sea, aquí hay una persona, un bebé que falleció. Entonces, imagínate todos los supuestos, el abandono, el homicidio eventual, culposo, negligencia. Entonces, la fiscalía lo que está haciendo ahorita, y no nomás por lo mediático, la presión social, es, a ver, un niño indefenso que no se pudo defender, que no pudo pedir ayuda, todo las agravantes que pudieras ponerle y quieras justificar la conducta de la mamá, sí, que es válido como defensa. No estamos hablando ahorita como personas sociales, sino como abogados. Bueno, puede estar mal de sus facultades mentales, el estrés, la violencia, lo que ha estado, para reclasificarlo como lo dice Fernando. Ok, entonces llega la fiscalía, espérame juez, así como el caso se utilizó el concepto y la perspectiva del feminicidio, pues aquí espérame el interés superior del niño que tiene que incluso papá y mamá y hasta el Estado le pudo haber fallado al niño en materia familiar por no haberle quitado la custodia cuando el papá la defendió. Entonces la sentencia o el delito por el cual pueda ir, yo seguiría sosteniendo ese descuido, o que a lo mejor si no como dolo eventual, ese culpa, pero con una culpa o con un dolo sin ser eventual, pero sí el homicidio con el descuido que tuvo, con una sentencia pues, ejemplar, digamos. ¿Por qué? Porque aquí no nomás es ver la actitud o la conducta de la señora. Aquí es dónde está la protección más amplia de los derechos de las niñas y adolescentes. Entonces creo yo que Fiscalía y la Procuraduría que va a entrar o debe de estar, obviamente como asesor también por parte de la víctima, que es el papá, cuidar ese punto, ¿no? Entonces nomás quise cerrar con ese tema de que también aquí la perspectiva del feminicidio, si bien es cierto, se dio una conducta fuerte y está el video y todo lo que tú quieras, dentro de una conducta a fondo de la dogmática penal decían, es que no hay la intención de a la persona. Bueno, entonces aquí lo ha estado refiriendo mucho Fernando. ¿Habría la intención de la mamá de hacerle ese grado de afectación al niño? Pues no, pero sí hay antecedentes de amenazas de que le iba a hacer daño. Entonces, por ahí a lo mejor se pudiera concretar algo fuerte. Bueno, ya para entrar a las conclusiones aquí, encontré, fue el 1 de diciembre de 1929, ese último juicio, le llamaba juicio del jurado popular. Ahorita te voy a mandar la liga. Por favor, para hay un estudiar. libro, Sí, se llama María Teresa Landos. Voy a preguntar a más historiadora, si me está viendo ahorita, que me ¿Sabes diga cuál cuándo fue llegue. la causa? María Teresa, Teresa Landa, es la homicida, mata a Moisés Vidal, un general retirado que era su esposo. Pues resulta que un día abre el periódico ella y ve que ella había sido Miss Universo, Miss México. Está guapa, se veía guapa, mira. Para el tiempo, mira. Ella es. Abre el periódico y ve que dice ahí, creo que era el Excelsior, ya dicen aquí, que Miss Universo, así en primera plana, Miss Universo a las puertas de la cárcel. Y yo acabo de ver, y empieza a leer, resulta que estaba siendo acusada por la esposa legítima, porque era la primera esposa de el general, le acusaba a ella de bigamia y ¿cómo? Adulterio. Y adulterio. Entonces, ahí se da cuenta que está casada. No, entonces le dice, esto no me queda más que matarte, algo así, y se la descarga la pistola, lo mata, y ese fue el juicio. Entonces, fue un espectáculo en los medios y todo, y a final de cuentas el jurado popular se fue con el estaba en un corazón. trance, ¿no? Sí. Fíjate bien, los Y jurados entonces, populares tienen ese fue el último esa juicio, limitante, el sesgo. Si volviéramos al jurado popular, ve cómo están las redes sociales ahorita ya juzgando. Entonces un jurado popular es muy Por eso te digo, difícil si llevar. van a decidir así las fiscalías Con justicia y los punitiva, jueces, pues. Anda,
por el justicia clamor punitiva. popular, Pues pues ya. entonces vuelvan a ser Está los muy jurados interesante, populares. incluso Rodrigo cita estos principios de juzgar con perspectiva de género, de infancia. de la infancia, niños y adolescentes. Está muy interesante, incluso lo de de principio de pro homine. Estaba escuchando tu programa. ¿El principio qué? Pro homine o pro persona. Eso lo serás tú, te voy a decir. Es lo mismo, Qué feo pro soy yo, homine, ¿verdad? pro Sí. hombre, Sí, 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 pero sí. ahora con la cuestión de lingüística, pro Sí, persona, sí, sí. no pro homine, pues. Tu entrevista con el señor presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que decía, oye, Te eludió. precisamente, No me di cuenta ahorita incluso que si me me da 2 comentabas, minutos, yo puedo De contestar, réplica, ¿no? sí, Sí, dale. sí, bueno, pues. O bueno, si quieres concluir. Sí, pues si tengo que terminar y que cierre, no hay problema. Con esta parte, Con porque eso tengo audiencia y para mí es muy de importante la estar completo comisión. en tu ¿Tú ya programa. concluiste? No, pues nomás decirle, si me permites Sí, sí, para concluir. que ya Adelante, que adelante. Sí, se- perdón, Sí, no, por el adelante. tiempo. Nomás concluir que creo yo que hay que tener paciencia, y digo paciencia, y dices tú, bueno, a mí qué me importa, es un caso. No, paciencia me refiero con conocimiento. Este tipo de programas, Aaron, por lo menos tratamos de dar una perspectiva imparcial, sin sesgos, y desde una óptica, como ahorita lo hicimos en una dinámica de fiscal y de defensa, nomás para que la ciudadanía pueda ver que nadie, y ahorita que hablas de jurado popular, nadie puede ser visto como culpable, y eso sí lo veo yo como abogado, es una máxima mía, hasta que no tengas una sentencia firme de condenatoria y que digas tú, hayas tenido el debido proceso, las pruebas. Por eso Roxana tiene toda la oportunidad de justificar y poder decir, y las peritos y las pruebas que sean. Entonces, ¿a dónde llego como conclusión? Desgraciadamente, ahogado el niño a tapar el pozo hay que tener mucho más cuidado con la infancia en cuestiones de impartición justicia. Y aquí no podemos estar jueces penales y jueces familiares. Aquí ya existe un tribunal mixto con competencia penal y familiar, para que si un juez penal en una audiencia decreta empiece a tomar medidas y no estemos, porque perdón por la expresión, se pierden horas y tiempo valioso en que cuando denuncias, en cuando pides una medida cautelar, en lo que se hace una pericial para determinar, ocurren estas desgracias. Es cuanto. Eso, es cuánto. Resolvió tú que le dices que el legislativo no puede andar es que Andar así dicen, es inaplicando, cuánto. haciendo control de Es cuánto. convencionalidad. Y ¿no? cuando se avientan haciendo es cuánto y luego golpean hacen así. No, aquí no. Respetos y gracias por la oportunidad. Sí, insistir. Estamos juzgando a personas, estamos juzgando a situaciones de hecho, y en este sentido tenemos que ser prudentes, y más el juzgador, en cuanto a lo que se ha venido acreditando y cómo se aplica el derecho. Necesitamos ser imparciales, autónomos e independientes, es decir, así como caballo de calandria, no tomar ese sesgo que se ve en las redes sociales. Es muy importante que el juzgador, evidentemente no puede estar aislado de la sociedad, pero tiene que tener la capacidad de poder ser absorto en cuanto a lo que se está decidiendo en las redes sociales, para que pueda decidir más apegado a derecho, conforme a los hechos que se han venido acreditando. Sí, yo estaría de acuerdo, maldita desgraciada, ¿no? Y evidentemente que duele mucho hasta el punto de que quieres llorar, ¿no? De la impotencia de cómo un bebé fallece, cómo le fallamos a Vicentito, ¿por qué sucedió esto? Pero tenemos un Estado de Derecho, tenemos leyes y tenemos que resolver conforme a las reglas que nos hemos establecido previamente. Y en ese sentido considero e insisto que pensar cuestiones como que cuál es el papel de la mamá y cuál es la actividad que debe llevar la mamá sería un estereotipo, y tenemos que cuidar ese sesgo, ¿no? Entonces, en este caso, insisto, hasta este momento me parece muy cuesta arriba que en juicio se acredite un dolo eventual. Más bien yo considero que existe culpa consciente, pero el derecho es evolutivo, el derecho es opinable, y evidentemente yo respeto la intelectualidad de cada una de las personas que opina diferente, como lo decía precisamente en el programa pasado respecto a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No sé si aquí me Claro. permitas. Nomás te voy a dar el preámbulo como Martín
Milutinovich. Bora Milutinovich se hizo famoso porque decía, yo respeto, decía, es que no te gusta el fútbol, soccer tampoco. Pero siempre Bora, sí. Sí, pero sí te acuerdas, respeto, se hizo famoso con Bora, pero bueno, era así como Hugo Sánchez cuando dice que le decía, échale 2 narices, le decía, échale huevos, pues le decía a Mejía Barón cuando no quiso hacer el cambio en el 94. Que todo el mundo le pedíamos en el cambio tiempos de extra, que sí. metiera- Sí te uso de la gusta el palabra, fútbol, es futbolero de closet, Martín. Se quedó en la onda de los 80 Pumas cuando y- hacían carrilla que guacholero, ¿cómo decían? Voy a aprovechar para No es cierto. despedirme y que se quede cuadro, Ok. perdón. Sí, porque ya va una audiencia, voy a una audiencia, adelante, Rodrigo. Se Mucho- queda con el mucho éxito, micrófono, amigo. es cuanto y un honor estar aquí con usted. Contrario. Órale. Nos vemos pronto. Ahí te van a cortar de todas maneras. Sí, en el- nomás para que esté ahí con permisos. Bueno, ya corrimos a Rodrigo para que pueda dar la... No es cierto. Rodrigo se tenía que ir a una podemos hablar audiencia. a gusto de él, ¿no? Sí, a una audiencia. Y y ya va a aprovechar aquí Martín para hacer su derecho de réplica por lo dicho acá por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, fíjate, Fernando Flores, ¿no? me Que diste se la se pauta, refirió a Aarón, otra en el cosa. sentido que sí hizo alusión, ¿verdad? A lo que no es algo que yo tenga en mi mente. Sí hay alusión en ese aspecto por parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos electo, que dice que ya está ejerciendo, ¿no? Entonces ya sería el presidente en funciones, ¿no? Aquí el detalle, Aaron, es que escuchando precisamente ayer en la noche el programa, me refiere que le da miedo los criterios, o dijo, entiendo el magistrado, con criterios, especie de anacrónicos, ¿no? Pero entiendo el adjetivo fue Conservador, rancio, ¿no? Entonces, y luego hizo alusión a una analogía. Pero sí por ahí se refería a ti. al criterio del Poder Judicial. Pero sobre tu opinión. Sí. Ok. No, es que así lo entendí, así como digo, estaba en vivo, ¿no? También, pues no. Claro, entendí yo como que era para las personas que habían comentado lo de la publicación, el abogado, no sé, pero bueno, tú dices que ayer lo escuchaste fue y se refería directamente a tu la cuestión opinión. como función de magistrado, ¿no? Y como criterios del Poder Judicial hizo referencia, ¿no? Ahí tenemos que cuidar mucho esa circunstancia y sí me gustaría hacer esta aclaración, ¿no? De que cuando estamos argumentando una cuestión técnica, las falacias, en este caso ad hominem o la falacia también del hombre de paja, tenemos que identificarlas y descartarlas, ¿no? Porque estamos argumentando con la ley en mano, con la Constitución en la mano y apoyado precisamente en un método científico, es decir, en jurisprudencia, en razonamiento lógico, en sistemas jurídicos vigentes. Considero que referir, hacer alusión a que un argumento o una opinión es descartable porque es rancio, constituye meramente una narrativa propia de la política barata o cara, ¿no? Para poder descartar un argumento, no. Si algo me ha enseñado mi carrera dentro de los 24, 25 años dentro del Poder Judicial de la Federación es precisamente aprender a respetar los criterios de mis compañeros, que en un tribunal colegiado son 2 magistrados y yo, yo no estoy por encima de ellos ni ellos están por encima de mí, simplemente son opiniones jurídicas que se dan y dentro de la prudencia está precisamente el respetar los criterios de los pares, más cuando se tratan de argumentos basados precisamente en una cuestión técnica como es el análisis a la ley, el análisis a la Constitución o el análisis al sistema jurídico interamericano de derechos humanos. En este caso se confundió el señor cuando refiere que yo di una opinión respecto a que su elección o en su caso estaba siendo discriminado. En ningún momento yo me pronuncié en cuanto a que ese precepto es discriminatorio o no. Jamás entré al fondo de esa situación. Lo que yo sí aludí es que el órgano, en este caso el Congreso del Estado de Sonora, no podía llevar a cabo un control de convencionalidad, incluso aludió a la autoridad administrativa, si bien recuerdo aludí a una cuestión que tiene que ver precisamente con una autoridad distinta a la judicial, que es quien lleva el control de convencionalidad, incluso también referí a algunas circunstancias que tienen que ver con una opinión que da el propio presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este caso, con todo respeto a la opinión del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, considero que no es válido valerse
de falacias o de política, como ya dije, argumentos políticos para tratar de poner en evidencia que descalificar el argumento diciendo que el Poder Judicial emite criterios como los relativos a que una analogía no entiendo cuál es la analogía en cuanto al desalojo. Primero, en mi caso se hablaba del Poder Judicial de la Federación. La cuestión de desalojos tiene que ver con el Poder Judicial del Estado, no con el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación tiene que ver más con la constitucionalidad, en este caso de las leyes. Y en este caso yo considero que lo que hizo el Congreso del Estado tiene más que ver con un ejercicio de convencionalidad, el cual no está facultado para realizar, a mi consideración por los argumentos que expuse. Y para poderlos controvertir, no tiene que decirse que se trata de un argumento rancio, sino tiene que ser directo, tiene que referir precisamente por qué no comparte el criterio que está dando la persona. El criterio técnico, como es precisamente referir por qué el Congreso del Estado sí puede ejercer un control de convencionalidad y por qué no nada más el Poder Judicial de la Federación o los Poderes Judiciales del Estado pueden ejercer el control de convencionalidad. En ese sentido, estaríamos ya en un diálogo más maduro, en un diálogo más institucional, pero incluso si Aarón nos da la oportunidad, y yo estaría dispuesto, si usted lo considera el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de que podríamos discutirlo aquí en una mesa, hablar sobre precisamente ese requisito, incluso de fondo, analizarlo, si realmente constituye un trato discriminatorio, o si bien, si gusta, lo podíamos dejar en si actuó bien o actuó mal el Congreso del Estado, pero no se trata aquí de tener la razón. Se trata de argumentar para enriquecer precisamente el criterio y la interpretación del derecho. El derecho va evolucionando. Antes, en el 2000, se consideraba que no existía la violación a la esposa, existía el derecho que tiene el marido a exigirle relaciones a su esposa. Hoy no, el derecho va evolucionando, como le digo, hoy pudiera tener razón la otra persona, pero en 10 años esa razón ya se convirtió en totalmente lo contrario, es decir, en no tener la razón. Por ello, si así gusta, podíamos analizar el tema y puede traer a los abogados, incluso a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí lo analizamos. Yo me traigo la Constitución y analizaremos el tema sin ningún problema y evidentemente con todo el respeto a quien opine diferente, ¿no? Ahí está, pues le vamos a hacer llegar esta parte, tu derecho de réplica al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Servando Flores. Y bueno, ya él decidirá si toma tu propuesta de pues venir a dialogar aquí sobre ese tema, ¿no? Del control de convencionalidad que aplicó el Congreso, que tú sostienes que no debió haber sido el Congreso quien pudiera ejercer ese control de convencionalidad. Bueno, correcto. Pues ahí está, ahí lo damos. Gracias. No, gracias a ti, Martín, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.